buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente en Mirada Política, este espacio que NC11 programa para todos ustedes para analizar diferentes aristas en torno al proceso electoral que se avecina en febrero próximo. Hoy vamos a hablar de diferentes temas importantes. La herencia que le queda al próximo gobierno en torno a los proyectos acordados con el Fondo Monetario Internacional y además todas esas propuestas que hemos escuchado de la gran mayoría de candidatos sobre la posibilidad de reducir impuestos que están ofreciendo, si se pueden cambiar, si no. No es tan fácil el asunto, pero por eso lo vamos a analizar. En primera instancia presento aquí en el Z a don Germán Morales, analista financiero de Grant Thornton. ¿Cómo está usted, don Germán? Un gusto, Mariela, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y aquí tengo también a don Enio Rodríguez. Don Enio es el presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. ¿Cómo está usted, don Enio? Buenas noches. Buenas noches, Mariela. Es un gusto de compartir con usted, el analista recién presentado y el público de NC11. Muchísimas gracias. Vamos de una vez al grano. ¿Es posible cambiar los proyectos del Fondo Monetario Internacional en un eventual, con el nuevo gobierno que venga? ¿Hay que mantener las mismas iniciativas o cómo es el panorama que tenemos al día de hoy? Yo vería primero que los resultados cuantitativos del acuerdo con el fondo son superiores a lo proyectado. El rendimiento de la reforma fiscal combinado con la factura electrónica han resultado en mejores ingresos a los proyectados. También hubo factores que no se repetirán, de que el año fiscal tuvo un ajuste y se recaudó durante más meses. Y el cumplimiento de la regla fiscal por el lado de los gastos ha permitido cerrar con un pequeño superávit financiero. Eso nos coloca en una ruta diferente a la proyectada con el fondo y da margen para conversar sobre proyectos de ley. Hay algunos que más que con recaudación tienen que ver con organizar el sistema salarial en el sector público. Además, en ausencia de la regla fiscal, servirían para contener el aumento desmedido de salarios. Así es que ese elemento que no es de impuestos es vital y creo que el país debe avanzar en él. Hay otros proyectos como el de renta global dual que el colegio ha dicho se justifican también por sí mismos. Avanzan hacia una estructura más moderna, una estructura tributaria más progresiva, entonces también debieran estar en el tapete. Sobre otros impuestos de baja recaudación y complejos en estos momentos en donde la reactivación todavía es verde y tiene factores de preocupación, pues podrían discutirse. Creo que habría margen para que las nuevas autoridades se sienten a hablar de estos temas con el Fondo Monetario Internacional. Don Enio, precisamente en todos los planes de gobierno y las propuestas y los debates que vemos en diferentes medios, esa es una de las propuestas de muchos de los candidatos, que no les parece la lista de proyectos que ahorita está en la Asamblea Legislativa, que por cierto no avanza mucho, y que quieren hacer cambios. Entonces, desde esa óptica sí es posible. Los proyectos no avanzaron, este gobierno va a entregar el poder sin mayor avance. Esperemos que tal vez el empleo público logre avanzar, lo cual deja en la obligación de sentarse a negociar políticamente, internamente y con el fondo cuál es el paquete de ajustes por el lado de impuestos que se hace necesario. Son temas difíciles, pero Costa Rica tiene que darle prioridad a la estabilización si quiere tener crecimiento. Don Enio, ustedes en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas días atrás hacían una conferencia de prensa donde hacían un balance, una proyección económica de este 2022. ¿Cuál sería esta proyección en función del nuevo gobierno que entraría a partir de mayo del presente año? Vemos un 2022 que bien puede ser un año de inflexión donde Costa Rica consolida opciones de crecimiento más sostenido, o también uno donde pueda haber deterioro, y dependerá de las decisiones
en gran parte de las nuevas autoridades. Nosotros estamos proyectando un aumento de la inflación, lo cual tendrá consecuencias sobre el poder adquisitivo de todas las familias costarricenses. Eso es un signo de preocupación. Un segundo signo de preocupación es el alza prevista en las tasas de interés internacionales, que repercutiría en las tasas de interés nacionales, y esto incide pues en los pagos de quienes tienen préstamos, pero también en la capacidad de reactivarse la economía. Ahí tenemos dos factores de preocupación: la economía, que creció muy fuertemente en el 2021 en relación con los años anteriores. En los últimos meses parece que viene reduciendo su tasa de crecimiento. Nosotros estamos hablando de un 4%, pero ya el Banco Mundial y otros están hablando de cifras por debajo del 4%. Así las cosas, Entonces, don Enio. tenemos... El panorama difícil para el próximo gobierno, independientemente de quien quede electo. Así es, el panorama económico no es simple. Habrá que balancear, por un lado, las necesidades de crecimiento, y nos preocupa en particular un crecimiento que no está generando suficiente empleo para todas las personas que desean trabajar, con presiones inflacionarias. Eso siempre es una combinación compleja de manejar, porque algunos instrumentos se contradicen o tienden a la estabilización de precios o tienden al crecimiento. Ese balance, manejarlo en el tiempo, y las cantidades o la fuerza que se le da a cada instrumento son de complejo manejo. Muchísimas gracias, don Enio, por esta entrevista que usted nos hace el favor de darnos aquí en NS11 en Mirada Política. En otro momento estaremos conversando de otros temas interesantes con usted. Vamos a seguir con este espacio donde les estamos diciendo, analizamos diferentes perspectivas de los planes de gobierno, y en este preciso programa queremos pues analizar un poco si es factible la reducción de impuestos. Todo el mundo nos está prometiendo, estamos escuchando propuestas y demás, 25 candidatos, de repente a veces nos aturdimos con tanta información, y por eso entonces ahora vamos a conversar con don Germán Morales, analista financiero. Don Germán, buenas noches nuevamente. Y del análisis que usted hizo de los planes de gobierno, ¿qué logró recabar? ¿Qué logró comprender de tanta información que nos están dando? Sí, es muy complicado porque hay planes mucho más detallados y hay planes muy generales. Entonces no hay una facilidad para entenderlos todos. Yo podría dividir los grupos en tres de los partidos políticos que tenemos actualmente en la campaña. Los que están más ubicados al lado de reducir impuestos administrados por la Dirección de Tributación, desde eliminar 90 impuestos o más, desde reducir la tasa de IVA y regular hacia abajo las cargas obrero-patronales, y ahí mismo nos vamos a encontrar gente que lo que pretende es también fusionar instituciones públicas para reducir el gasto. Al lado opuesto nos encontramos un grupo de partidos más orientados al tema de mantener el gasto tal cual está y ser más agresivo en el tema de impuestos. Se habla de aumentar tasas, de cobrar más, incluso se habla de regular con impuestos el régimen de zonas francas. Ahí hay un poco de oposición entre unos y otros. Y hay un grupo más grande de partidos, que es lógico porque estamos en un país muy demócrata como Costa Rica, que está más orientado a mantener los impuestos y hacer un esfuerzo grande en el tema de gastos, donde han visto el tema de que la regla fiscal es muy importante y más bien tratan de buscar fortalecer la regla fiscal. Entonces vea que tenemos tres grupos grandes de partidos orientados a esta forma de operar. Vamos a ver de inmediato una nota preparada por Gabriel Pacheco, colaborador de NS11. Aquí nos habla de la cantidad de impuestos que hay en Costa Rica, y ya vamos a entrar en detalle con don Germán. ¿Qué tan viable es reducir? ¿Qué tan viable es eliminar? ¿Qué tan fácil resultaría esto? Vamos a ver esta información. En nuestro país, el 90% de los ingresos provienen de impuestos. A día de hoy, Costa Rica tiene un catálogo tributario con 110 impuestos. Sin embargo, 8 de ellos recaudan el 82% del total de ingresos del gobierno central. Veamos el siguiente gráfico.
En los últimos años, por cada 1.000 colones que se recaudaron, 337 fueron por impuesto a ingresos y utilidades, 336 por impuesto al valor agregado, 98 por el impuesto a combustibles, 39 del impuesto selectivo al consumo y 27 por el cobro de aranceles. Esto quiere decir que 103 impuestos aportan menos del 10% del dinero que ingresa a las arcas públicas. El tributo que más dinero recaudó en los últimos 5 años fue el impuesto de ventas, con un 31,66%, seguido del impuesto a ingresos y utilidades, a personas jurídicas un 18,79% y a personas físicas un 10,33%. En cuarto lugar, el impuesto único a combustibles con 9,82%. A noviembre del 2021, la recaudación fiscal tuvo un incremento interanual del 30%, luego de una importante caída en el año 2020 por la pandemia. Bueno, ya vimos, en Costa Rica tenemos como 110 impuestos, de los cuales como de 8 o 10 apenas se recauda el grueso de los ingresos de las arcas públicas. Don Germán, su análisis de esta cantidad importante de impuestos, ¿sí es importante o más bien es posible reducirlos, como algunos candidatos nos andan prometiendo y que a todos nos alegran los oídos, porque es bonito escuchar que te quitan impuestos? Yo creo que hay dos líneas que tenemos que diferenciar. Sí es posible pensar en una lista corta de impuestos que podríamos eliminar porque la gestión de cobro podría ser mayor que la recaudación que obtenemos. Le voy a dar un ejemplo que es un timbre de educación y cultura que se paga en Hacienda que anda alrededor de 9.000 colones por año a las empresas. Me parece que ahí es un impuesto que posiblemente la gestión es más cara que el cobro que se hace. Muy pocos más podríamos hacer algo parecido. Siempre me parece que la línea va a estar, y así lo dicen algunos partidos, donde la gestión de cobro sea más cara que la recaudación que se haga. Hay un partido, por ejemplo, Marielos, que sí propone la reducción del IVA hasta un 9%, o sea, ahorita está en 3 y quiere llevarla al 9%. Me parece que eso es muy complicado, porque si apenas estamos llegando a las recaudaciones adecuadas, apenas estamos logrando tener ingresos tributarios medianos para lograr endeudarnos más, reducir el IVA, que como usted lo acaba de indicar, es el impuesto más recaudador, de 13 a 9, va a ser que entonces va a ser muy complicada cualquier gestión de gobierno. Don Germán, y nos acordamos en el pasado que más bien los gobiernos a través de la historia han hecho diferentes maniobras para aumentar este tributo. Acordemos el gobierno de Figueres o don Abel, que lo aumentó 1 punto por un año y ¿tendría alguna lógica reducir los impuestos, los ingresos que llegan al Estado? ¿De dónde los reponemos? Esa es la gran pregunta. No, es muy complicado. Pensar en reducir impuestos, sobre todo de estos más recaudadores como el IVA y renta, no es viable, no existe, no aguanta la economía y sería menos sostenible. Ahora, recordemos que el tema del presupuesto de la República tiene dos partes. Una es la parte de ingresos y otra es la parte de gastos. Si un partido establece reducir impuestos, como esto de bajar la tasa de IVA de 13 a 9, pero por otro lado quiere recortar gastos en cantidades importantes, uno dice puede buscar un balance, pero tiene que haber acción en las dos partes, en la parte del ingreso y en la parte del gasto. La gran mayoría de partidos, con el análisis que hice de los planes de gobierno, pretenden mantener los impuestos y hacer un esfuerzo a nivel de gastos. Eso es la gran mayoría de los partidos. Y habrá unos partidos que podemos pensar más liberales y el Partido Nueva República de Fabricio, que es el que propone reducir a un 9% el IVA, son los únicos que son un poco más agresivos en el tema de impuestos, ¿verdad? Sí, vamos, sin embargo, todo el mundo nos anuncia que nos quitan, que nos ponen, y eso como que emociona al electorado, ¿verdad? En momentos cuando casi la mitad de la gente todavía está indecisa. Sí. Vea, para entrar más en detalles, vamos por partes. Ya hablamos un poco que algunos proponen quitar, otros pretenden rebajar. ¿Es factible reducir, como dicen por ahí en algunos de los grupos políticos, 90 impuestos que no recaudan tanto? Muy poco viable. Además, hay que ir a la Asamblea Legislativa, hacer legislación. Muy poco viable. Se necesita primero ir a la Asamblea Legislativa, porque son leyes de la República. Y en segundo lugar, son poco viable porque 90 es demasiado. No creo que hayan tantos impuestos que su gestión de cobro sea mayor al que se tiene. Además, hay asignación de esos impuestos a ciertas partidas específicas que no va a haber forma de hacerlo de otra manera diferente. Me parece que no es viable reducir hasta 90 impuestos. Don Germán, mucha gente dice, y usted lo acaba de mencionar, o muchos grupos políticos nos dicen,
que bueno, que precisamente no es responsable rebajar impuestos porque se ocupan, de hecho no alcanzan, pero que pueden hacer un esfuerzo en control de gasto. Esa historia la venimos escuchando desde que nos acordamos y tenemos memoria, y probablemente los que estaban antes también. ¿Cómo lo ve usted de viable? Por eso es que cuando un partido tiene la propuesta de reducir impuestos, para que tenga sentido algo, tiene que hablar del sector de los gastos, si no es inviable. Y en el tema de los gastos es muy complejo en Costa Rica, porque también son instituciones, ahí hay empleo público, hay una serie de necesidades con familias, con empleados públicos, que es muy complicado hacerlo. Hemos escuchado, Mariela, como usted bien lo dice, de años, de tantas entidades públicas que tenemos duplicadas y no se logra reducir ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque son leyes de la República que se requieren mayorías para poder ser aprobados. Entonces, yo no veo viable fácilmente reducir impuestos y no veo viable fácilmente reducir el gasto eliminando instituciones públicas o algún tipo de programa del sector público. Porque además nos recuerdan los presupuestos del Estado que la mayoría de ingresos en la mayoría de instituciones lamentablemente se gastan en salarios. Entonces, en realidad, ¿de dónde recortás? Si se habla de despedir personal, se hace una conmoción social en este país. Así es, salarios de los egresos más importantes que tienen las entidades públicas, porque se supone, y creo que eso ya es importante indicar, ya se ha hecho medianamente un esfuerzo para reducir lo que se ha llamado en el pasado, los galletas y cafés. Por lo tanto, ahora tenemos que entrarle al gasto de verdad. Que al final se reducen las galletas y los cafés, nada más. Y eso es muy complicado hacerlo, exactamente. Entonces, a mí me parece que cuando alguien nos hable de reducir impuestos, deberíamos de escuchar la segunda parte. ¿Qué va a hacer con el gasto? Si no, queda muy en el aire lo que nos dice. O cómo lo va a hacer también. Porque decirlo de repente suena, a todos nos gusta escucharlo, ¿verdad? Inclusive, Marielos, digamos, hay cosas que son importantes. Hay partidos que hablan de cobrar más impuestos, pero por ejemplo hablan de cobrar impuestos al régimen de zonas francas, lo cual es delicado por el sector que es zonas francas, por la generación de empleo de zonas francas, por el monto de salarios promedio que paga la empresa zona franca. Por lo tanto, pensar en cobrar un impuesto a zonas francas es muy delicado para este país por la punta de lanza que es este régimen a nivel del país. Entonces, debemos de escuchar un poco más y creo que buscar que el partido político hable de cosas más concretas, más equilibradas, buscando ambas partes del presupuesto, el ingreso y el gasto. Don Germán, otra frase trillada que venimos escuchando también a través de décadas, y bueno, pareciera que no se cumple, pero que otra vez nos la repiten, es combatir la evasión y el contrabando. ¿Se puede lograr? Usted que tiene experiencia en impuestos, usted que ha laborado en Hacienda, ¿esto se logra? A veces da la impresión que no, ¿verdad? Es muy complicado porque partimos de unos supuestos de que la evasión es un X%, que el contrabando es un X%, todas son variables que no son correctas, son variables que no salen de un número real. Entonces se trabaja con supuestos que no existen, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que más hay que trabajar es con la informalidad. Tenemos una economía muy informal que no está pagando impuestos y ahí es donde me parece que está el esfuerzo del sector público, sobre todo de la Dirección de Hacienda, para que conforme vayan naciendo empresas y vayan haciendo negocios y los incorporando al sector formal para que vayan pagando impuestos y vayan pagando en la seguridad social, como lo hacen todos los sectores que son emprendedores y que pagan impuestos. Me parece que el tema de la evasión se vuelve un discurso fácil de decir y muy difícil de cumplir. Fácil de decir y difícil de cumplir, en efecto. Así lo tenemos que analizar. Hablan también de eliminar exoneraciones. Tal vez se podrán algunas poquitas, pero hay algunas que cumplen funciones sociales específicas. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, es un tema complejo. Ya el país ha venido avanzando en el tema de reducir exoneraciones. Ya tenemos toda una unidad en Hacienda que se está dedicada solamente al sistema de autorizar exoneraciones. El IVA, que era un impuesto que ahora está genérico para todos los bienes y servicios, ya tiene claramente controlado esta situación. Habrán algunas exoneraciones, pero igual, Marielos, como hablábamos del momento de eliminar algunos impuestos pequeños, creo que es muy poco lo que hay por ahí que hacer ya. Se tendría que revisar. Recordemos que cuando se hace el análisis de ingresos que no se cobraban
o ingresos que no pagaban impuestos, es porque hablábamos de que estábamos en un régimen de renta donde no se cobraba impuesto por la ganancia de capital, o estábamos en el régimen del IVA, de que no se cobraba el IVA en los servicios. Con la ley de fortalecimiento del 1 de julio del 19, ya el IVA está 100% en bienes y servicios. Por eso el aumento de la recaudación. Cuando hablamos de renta ahora ya se grava toda ganancia de capital, por lo tanto ya esas exoneraciones o esos cobros ya no se ven como viables, ya no existe. Me parece que sigo pensando que es más importante que nos digan que quieren regular de alguna forma la informalidad, que es lo que me parece que es la forma correcta de que el nuevo emprendedor se vaya incorporando al sector formal del país. Don Germán, dejemos el tema de la informalidad muy importante, vamos a pasar rápidamente con nuestra sección de doble chequeo, doble check, con el periodista Darío Chinchilla. Darío, ¿cómo está? Feliz noche. Hola, Marielos, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Qué temas tenemos para este día en doble check de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica? Así es. Perdón, tengo problemas para... No se preocupe, le preguntaba que cuál es el tema que ustedes lograron corroborar en esta semana de las informaciones que no corresponden siempre a lo que los partidos políticos nos están anunciando. Adelante. Perfecto, Marielos. Justamente esta semana chequeamos al Partido de Acción Ciudadana, al partido de gobierno. Resulta que en el debate, en uno de los debates del TSE, del Tribunal Supremo de Elecciones, Welmer Ramos negó que el Partido de Acción Ciudadana, el PAC, hubiera sido condenado judicialmente. Lo cierto es que el PAC sí fue condenado en el 2006 a pagar casi 353 millones de colones por la responsabilidad civil en un caso de estafa, justamente contra el TSE, que bueno, hay cierta ironía en que haya sido en el debate del TSE, además. ¿Qué es lo que dice el candidato Welmer Ramos cuando tratamos de comunicarnos con su campaña para ver por qué había dicho que el PAC no había sido condenado? Lo que él dice es que la condena fue contra personas específicas, no contra el partido. Entonces, bueno, nosotros nos quedamos con la duda y justamente nos enteramos de que esa interpretación es engañosa. ¿Por qué? Le preguntamos a la Procuraduría General de la República, que justamente fue quien llevó el caso, y nos confirmó que el partido está condenado civilmente en un proceso penal. En aquel tiempo en el que se dio aquella condena no había posibilidad de emprender acciones penales contra personas jurídicas. Estos son ya detalles, digamos, técnicos sobre los procesos. Claro. Entonces, no había posibilidad de tomar a una persona jurídica como el Partido de Acción Ciudadana y procesarla penalmente. Entonces, ¿qué es lo correcto que habría que decir? Es que al PAC lo condenaron civilmente porque es lo que permitía entonces la ley. Lo que uno puede decir es que el Partido de Acción Ciudadana fue condenado civilmente. Sí hay una condena contra el partido. Muy bien, Darío. Y básicamente por eso consideramos que la afirmación del candidato oficialista Welmer Ramos es engañosa. Muchísimas gracias, Darío. Este es el chequeo que hacen semanalmente los periodistas de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Seguimos con Darío en un próximo programa. Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bueno, y continuamos con don Germán Morales, analista financiero. Y don Germán, hablemos de unos temas que nos quedaron antes de terminar Mirada Política. Regla fiscal que pretende ordenar presupuestos, el ingreso real de los recursos, pero bueno, hay diferentes propuestas. Sí, yo creo que lo más importante es entender que la regla fiscal que fue aprobada en la Ley de Fortalecimiento permite corregir o regular que el gasto público no crezca en proporción diferente a lo que crece el Producto Interno Bruto, lo cual es fundamental, me parece que todo el país debería estar de acuerdo. Hay partidos, Marielos, que dicen que no, que se debe modificar. Y para seguir gastando. Y que se deben dejar instituciones por fuera. Entonces, me parece que ahí hay un tema también que no se le dice con claridad al país, porque es algo que viene a ordenar, recordemos, la regla permite que crezca el gasto en proporción al crecimiento del Producto Interno Bruto, en proporción al ingreso.
¿Cómo es que quieren modificarla? ¿Para qué? ¿Para que crezca más que el ingreso? Me parece ahí que hay un desconocimiento. Bueno, hay que hacer un comentario en ese sentido. En la actual administración hay muchas organizaciones, instituciones públicas que exigen, que piden, que pretenden que no se les aplique la regla fiscal, ¿verdad? Así es. Ese es otro tema. Es o modificar la regla fiscal de alguna forma o de alguna forma dejar instituciones por fuera, que es igual de grave, ¿verdad? Sí, pero ¿con qué criterios dejamos a unas y a otras no? La regla fiscal era para regular todo. Exactamente, y estaba claramente establecido que la regla fiscal lo que permite es que todos estemos perfectamente compenetrados en el tema del ingreso, de tal forma que no crezca el gasto más de lo que crece el ingreso. No puede haber nadie por fuera. No podemos permitirle que un sector X, un sector Y se quede por fuera, porque entonces, ¿cuál es la prioridad del Estado? Bueno, hay mucho cuestionamiento al respecto, don Germán. Vamos a otro tema que mencionamos porque se nos está lamentablemente gastando el tiempo. Informalidad. Es gravísimo el problema de informalidad en este país. De la cantidad de empleados, 2 millones y un poquito, al día de hoy, según la encuesta de INEC, el 43% trabaja sí, pero en la informalidad. Así es. Eso significa que hay una cantidad de negocios que no están regulados, que no están pagando la patente en la municipalidad, que no están pagando impuestos y que no están pagando los empleados la seguridad social. Me parece que ahí deben de haber programas específicos para buscar ese tipo de sector y para que entre en la formalidad, porque ahí entonces todos nos beneficiamos, porque la caja cobra sus impuestos, la municipalidad lo cobra y el Estado lo cobra. Eso es más fácil de medir y más fácil de buscar que pensar en otros temas que son complicados porque no se tienen parámetros, como reducir la evasión, que claro que la evasión es una lucha permanente en Hacienda, no estoy diciendo que no, la evasión será y es una lucha permanente de Hacienda, pero lo que es difícil es decir, voy a buscar reducir la evasión, porque esos son, me parece que esos porcentajes son los que no son medibles a cuánto es lo que se puede lograr. De hecho, en los convenios o en los compromisos de Costa Rica al ingresar a la OCDE, uno de estos era bajar la informalidad y tratando de agilizar un poco las diferentes disposiciones, por ejemplo, en lo referente a cargas sociales. Sí, recordemos que las cargas sociales en Costa Rica son un promedio un 9% obrero y un 26% patronal, de las más altas de países miembros de la OCDE. Por lo tanto, la OCDE está esperando que Costa Rica haga un ejercicio para buscar reducir las cargas obrero-patronales, que es algo que tenemos pendiente. Y evidentemente, ¿cómo se puede bajar estos cobros? Que entre más gente a pagar. ¿De dónde viene esta gente que va a pagar? De la informalidad, que se incorporen al sector formal para que podamos hacer reducciones de las tasas del 9 al trabajador y del 26 al patrón. ¿Es posible hacer eso? Es posible, en tanto le podemos dar el ingreso a la caja para que siempre tenga la misma recuperación de ingresos. Pensar hoy, temas de pandemia, que la caja haga una reducción de las cuotas obrero-patronales, me parece que es imposible. Se nos fue el tiempo, don Germán, pero yo quiero tal vez que usted nos haga su comentario final de todo este análisis que ha hecho de las propuestas de los diferentes grupos y sobre todo su recomendación desde su perspectiva de finanzas y analista a los ciudadanos que están todavía pendientes de ver a quién escogen y por quién votar el próximo febrero. A mí me parece que hay un tema muy importante que es que hay unos partidos, por así decirlo, ya más conocidos, que son los que de alguna forma mantienen un discurso por años, que como ya fueron gobierno, de alguna forma son más creíbles. Hay otros que al entrar a la campaña una y otra vez y no quedar, no son conocidos, entonces tienen que venderse. Ahí es donde ofrecen más, que me parece que dejan muchas dudas porque no existe en el plan de gobierno claridad del cómo hacerlo. Y creo que el cómo es la esencia fundamental, porque decirlo y ejecutarlo hay una gran diferencia, Marielos. Y en los planes de gobierno no se visualiza eso, sobre todo cuando son temas de reducir impuestos o de reducir gastos. Don Germán, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mirada Política. Con gusto, muy amable. Gracias a todos ustedes por su compañía. Muy buenas noches y continúen con Canal 11.